Vamos a abordar el tema de propiedades elásticas de la materia. Y exactamente se va a tocar el aspecto del esfuerzo de tensión y el módulo de Young. Después van a complementar con una guía otros temas relacionados. Entonces vamos a abordarlo recordando que esto tiene su importancia en control de calidad de los materiales en la producción y también en escoger la calidad de los materiales utilizados en la construcción, en la tecnología de la construcción, para que se entienda mejor. Muchas actividades que se hacen en ingeniería dependen de la interpretación de los datos, de las pruebas de tensión y las otras pruebas de elasticidad para decidir, tomar decisiones sobre un producto y así poder aprovecharlo. Pero para no seguir hablando en abstracto, vamos a abordar primero este tema, el esfuerzo de tensión y el módulo de Young, y después va a complementarlo con su lectura, llenando la guía que se les aparece ahí. Es decir, van a descubrir los otros aspectos relacionados para que sea algo más interactivo, pero se les va a dar una pista importante, un acercamiento entre el tema y la vida laboral y el mundo cotidiano. Bueno, entonces vamos a abordar el tema con los siguientes aspectos. Primero, definir el esfuerzo de tensión y su correspondiente consecuencia, la deformación unitaria. En el segundo vamos a definir el módulo de Young, que es el dato que necesitamos para interpretar la calidad del material, el que nos ofrecen los laboratorios, el que se obtiene con las mediciones, ¿va? Y hablar posteriormente de la curva de elasticidad. ¿Cómo se interpreta la curva de elasticidad? Aquí es necesario hacer la siguiente advertencia. Las curvas de elasticidad que se obtienen en los laboratorios tienen su variante en cuanto a los aspectos de las dimensiones. Por ejemplo, la parte rectilínea que vamos a observar posteriormente tiene más pendiente en los datos obtenidos en los laboratorios, ¿claro? Las pruebas de metales, madera, cemento o exactamente concreto, todas esas se les puede aplicar la prueba del esfuerzo de tensión, que es uno de los datos sobre el cual hay que tomar decisión sobre la calidad del material que esté siendo procesado para obtener su calidad. Bueno, entonces, definiendo el esfuerzo de tensión. En las pruebas del esfuerzo de tensión que van a mirar al final, un ensayo con una probeta. En este caso le vamos a llamar probeta a una muestra del material al cual se le va a aplicar la prueba, en este caso del esfuerzo de tensión. Entonces, estas probetas que van a utilizarse para sacar la muestra del esfuerzo de tensión se obtiene en un torno, en el caso de los metales o de la madera. En el caso de cemento, ¿verdad? Dependiendo de la calidad del cemento, del concreto, mejor dicho, del concreto. Entonces, la probeta se hace un cilindro al cual se le hace un eje, ¿verdad? Los extremos del cilindro, ¿verdad? Se dejan en sus dimensiones normales y lo que se va a hacer más estrecho
es el centro del cilindro, dejando las dimensiones de los extremos originalmente, para que así se pueda colocar en las llamadas abrazaderas, en las cuales van a someter a la probeta a una tensión, es decir, se va a someter a fuerza hacia afuera sobre su eje más largo, ¿va? Entonces en eso consiste una prueba de esfuerzo de tensión. Ahí lo que tenemos es un modelo teórico de lo que se hace. Representamos ahí una probeta, un modelo, y como se hace en un proceso cuasi estático, es decir, no hay consideraciones de aceleración, entonces las tensiones en los extremos son iguales. Ahora, para entender otras situaciones que están incorporadas ahí, por ejemplo, miren, el esfuerzo de tensión que se representa con la sigma minúscula es la relación entre la tensión y el área de sección transversal de la muestra. ¿Y esto por qué? Porque esa área nos va a dar una resistencia a ser deformada la probeta con la tensión. Es decir, cuando tenga más área, se va a resistir más al esfuerzo, ¿no? A la tensión. ¿Y eso por qué? La explicación que se tiene es que con un área mayor transversal hay más enlaces moleculares que se resisten a la deformación, porque al haber esfuerzo de tensión se espera también una deformación o una resistencia a esa deformación. Entonces ahí es importante tomar en cuenta los enlaces moleculares. Recuerden que los enlaces moleculares son eléctricos. Y entonces esas flechitas que tienen ahí en la segunda figura significan las fuerzas con las cuales se resisten los enlaces moleculares a la deformación. Por lo tanto, el área de sección transversal es una dimensión que hay que tomar en cuenta en las pruebas de esfuerzo de tensión. La deformación unitaria, lineal o axial. ¿Por qué se le nombra así, con ese nombre? ¿Y ese unitario qué significa? Bueno, porque es una relación entre la deformación o el incremento de longitud sobre la longitud original que tiene la probeta. Entonces, lo podemos interpretar prácticamente como un porcentaje. ¿Qué tanto por ciento se ha deformado o alargado la probeta respecto a la longitud inicial? Es adimensional, porque como tenemos delta L sobre L sub 0, ¿verdad? Ahí en la épsilon que representa la deformación unitaria, ¿verdad? Entonces queda unidades de longitud sobre unidades de longitud, ¿verdad? Metro sobre metro, entonces queda de forma dimensional. Pero lo interesante sí es la interpretación, es el porcentaje respecto a la longitud original que se ha deformado linealmente o en el eje o axialmente la probeta. Luego tenemos el módulo de Young. El módulo de Young es característico de muchos materiales, sea madera, en la antigua fábrica Playwood, en los años 80 se hacían pruebas de esfuerzo de tensión y otras pruebas de elasticidad
a unas muestras de las tucas de pino, por ejemplo, que se llevaban. De ahí se decidía si esa tuca servía para hacer muebles, si servía para hacer polines o otro destino en los cuales emplear la madera del pino. Pero para tomar las decisiones o clasificarlo se tomaban las pruebas de elasticidad, entre las cuales estaba la prueba de tensión. Lo mismo para los concretos, para saber si el concreto es la calidad que se requiere para la estructura, pues se lleva una muestra, hacer una muestra. El acero, también el acero. Si hay un lote de varillas de hierro y se les dice que es acero 60 o 40 y tal vez no tienen los compradores la suficiente experticia para distinguirlo por otros medios, entonces se lleva una muestra a un laboratorio para saber si ese lote es el que compran y le entregan el producto que se desea, con la calidad que se desea. Y ahí está una de las pruebas, la del esfuerzo, la del módulo de Young, para saber si es el acero esperado. Bueno, y entonces el módulo de Young, que es la relación entre el esfuerzo y la deformación, como la deformación es adimensional, entonces quedan con las unidades del esfuerzo, unidades de fuerza por unidades de área. En el sistema internacional, Newton sobre metro cuadrado. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Esto lo podemos interpretar de la manera siguiente. Si hacemos una comparación con la pseudo ley de Hooke, que le llamamos comportamiento lineal de Hooke, en este caso de los resortes, el material al iniciar la prueba de tensión se va a comportar con una relación lineal, igual que un resorte. Una relación lineal, en este caso, entre el esfuerzo y la deformación, o la tensión y la deformación. Pero, para entenderlo mejor, aquí se comporta exactamente como un resorte cuando se estira. Y la constante del resorte tiene su equivalente también para las pruebas de esfuerzo de tensión. Ahí tienen la muestra, ¿a qué equivaldría la constante elástica del resorte o la constante del resorte, que sus unidades son newton sobre metro cuadrado, y aquí también las relaciones de las constantes. Ahí ustedes pueden ver que el módulo de Young depende del material, va a ser una constante. El área de sección transversal de la probeta se considera constante. Y la longitud inicial de la probeta, constante. Entonces, todos esos términos son constantes, al igual que la constante elástica del resorte. Y su relación en esa parte es lineal. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto nos va a dar el comportamiento esperado del material, ¿verdad?, para resistirse a ser deformado y también para volver a su forma original. Porque cuando se comporta linealmente, el material vuelve a su forma original, o sea, todavía sigue siendo elástico. Nosotros en física, para entender lo que es elástico, esa palabra va a implicar que el material sometido a una fuerza vuelve a su forma original. Entonces ahora vamos a hablar de la curva de elasticidad. Prácticamente un diagrama similar a esto es lo que se obtiene de las pruebas experimentales sobre esfuerzo de tensión en probetas de diferentes materiales.
Entonces ahí las curvas estas van a tener algunos elementos en común, dado que los valores van a cambiar. Ustedes pueden observar los diferentes valores que pueden tener los módulos de ion, por ejemplo, que aparecen ahí en los textos. Les recomendamos buscar esa tabla. No se la ponemos para que tengan la curiosidad de descubrir las tablas por ustedes mismos. Y entonces, algunos aspectos importantes que tienen que ver con estas curvas de elasticidad. Entonces, aquí en la curva de elasticidad, un límite importante es el límite de proporcionalidad, que corresponde a un determinado esfuerzo y va a corresponder a una determinada deformación. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya a partir del límite de proporcionalidad, ya el material, si se sigue estirando, llega a un punto en que ya no vuelve a su forma original. Es decir, pierde sus propiedades elásticas, o sea, pierde la propiedad de volver a la forma original después de dejar de ser sometido a la tensión. Y por ejemplo, ¿qué información nos puede dar esto? Si se trata de un cable que sostiene, por ejemplo, un ascensor, generalmente a estos cables se les da como dato una carga máxima. Y la carga máxima se calcula con 1/3 que está del límite de proporcionalidad, es decir, 1/3 del esfuerzo del límite de proporcionalidad. Bueno, ya se sabe pues que lo que pasa es que se cometen errores humanos de sobrecargar muchos equipos, ¿verdad? Y después suceden los accidentes y en el caso, por ejemplo, los ascensores, tanto de carga como de pasajeros, las consecuencias pueden ser fatales, ¿verdad? Claro que en los casos de los ascensores de pasajeros, pues hay en el diseño medidas de emergencia para en caso que falle uno, entonces existan medidas de seguridad alternas. Bueno, entonces logramos ahí observar que hay un área en que se le dice que conserva después la tensión, las propiedades elásticas, vuelve a su forma original como ya lo hemos mencionado, pero el área que sigue después hasta el punto de ruptura, es decir, cuando ya colapsó la probeta, colapsó la muestra, entonces ahí es el área plástica, la zona plástica. Entonces dentro de la parte donde el comportamiento es plástico, se interpreta que ya después de ser sometida a la tensión, si se suelta la tensión, entonces ya el material queda con una deformación permanente. Entonces, la propiedad plástica significa que el material queda con una deformación permanente. Así se tiene que interpretar las palabras elástico y plástico, en este caso de los materiales. Invitamos a revisar mayores detalles en los textos sobre la curva de elasticidad en este caso. Y bueno, ahí pueden interpretar también cómo es que se van a comportar los diferentes módulos de ion según la curva de elasticidad. Y si son el caso de ingeniería mecánica o industrial, posiblemente vayan a los laboratorios de hematografía a realizar las pruebas de módulo de ion de diferentes materiales. Generalmente se ponen probetas de metal, pero van a detectar, sea concreto, sea madera, sea plástico, ¿verdad?, sea metal, una zona identificada ahí en esta curva que es un modelo, que prácticamente es un modelo. Es decir, que nos ayuda por su valor didáctico a interpretar qué es lo que podemos esperar y cómo interpretar los datos de la curva de elasticidad.
Para no quedar tanto en abstracto, por lo menos va a mostrar una muestra de una prueba de esfuerzo de tensión en los antiguos tensómetros del antiguo ITESPAD, posteriormente las carreras técnicas de, de la UNI, y después ahora creo que está guardado en algún rincón para la historia el tensómetro que aparece ahí, porque ahora son programados y solo se pone la propuesta, se pone el sello y se aprieta el botón y ya empieza la gráfica. Entonces aquí este tensómetro, ¿verdad?, se pone ahí, tienen la probeta mostrada ahí, ya los extremos están colocados en las abrazaderas, solo miran la parte central, ¿verdad? Y ahí se somete a un esfuerzo de tensión dando la vuelta a un tornillo que no aparece ahí, porque bueno, después lo van a ver posteriormente en las asignaturas de resistencia de materiales, los que lleven las asignaturas. Pero las que no, por lo menos tengan una idea de qué es lo que pasa ahí después, para dónde sale esa curva de elasticidad, cómo se comporta la probeta, que tiene algunas condiciones que son similares. Entonces, fíjense bien que ahí viene la secuencia cuando al inicio no se muestra ningún cambio. Los cambios se muestran comenzando con un cambio en la tonalidad del metal, en este caso, en la parte central, y ahí donde está ocurriendo después, donde está ocurriendo ese cambio de tonalidad en el metal, va apareciendo lo que se conoce como la cintura. Y la cintura se va estrechando, se va aumentando la tensión hasta llegar al punto de ruptura que habrán ustedes visto en el diagrama, ahí señalado el esfuerzo de ruptura. Un punto central ahí, al final, es decir, cuando ya la probeta colapsó. Entonces ahí tienen la secuencia para que miren, en este caso es una probeta de aluminio, la que se puso en el tensómetro.